Cordial saludo, mi nombre es Giselle Gómez y en el día de hoy nos encontramos en el Magazine Matemáticos en compañía con mi compañera Kelis Vergara. Bueno, cordial saludo, así como dijo mi compañera Giselle. Mi nombre es Kelly Vergara y en este día nos encontramos con la compañera Mabel Moreno Lozano. Sí, Kelly, Giselle, muchas gracias por la invitación. Tengan cordial saludo. Y sí, vamos a tener en este tiempo una charla amena acerca de unos personajes que han sido muy importantes a través de la historia. Bueno, Mabel, qué gusto tenerte aquí en nuestra entrevista. Cuéntanos, ¿quién fue Tales de Mileto y en qué contexto histórico vivió? Bueno, Tales de Mileto fue un filósofo, matemático y astrónomo griego, considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Este personaje vivió en un contexto muy interesante porque él vivió en una época de la historia donde hubo una transición del pensamiento mitológico al pensamiento racional. Ok, compañera Mabel. Bueno, le tengo una pequeña pregunta que quiero que me la responda y es ¿qué importancia tuvo en la transición del pensamiento mitológico la relación en la antigua Grecia? Bueno, esta transición fue muy importante porque resulta que en este tiempo los griegos, que eran muy pensadores y muy buscadores de sabiduría, ellos toda la explicación a los fenómenos y los acontecimientos lo daban con unos mitos explicando que eran unos dioses y una cantidad de deidades que a su parecer y a su pensar hacían todos. Entonces, Tales de Mileto revolucionó el pensamiento de la época cuando trajo su teoría de que el ser humano está en la capacidad de, a través de la observación, la racionalidad y el entendimiento, dar explicación a estos fenómenos que son absolutamente naturales. Interesante. Tales de Mileto es conocido por sus contribuciones a las matemáticas. Cuéntanos, Mabel, ¿cuáles son las teorías más relevantes que le atribuyen? Bueno, como ya les había comentado, Tales de Mileto revolucionó el pensamiento porque a través de la observación natural dio una explicación absolutamente comprobable y observable a fenómenos que solamente eran explicados por medio de mitos, y que lo hacían unas deidades que eran considerados unos dioses creadores de múltiples cosas. Entonces, Tales de Mileto tuvo unas contribuciones que fueron pues las siguientes, dando a explicar cómo naturalmente el ser humano puede comprender la creación, ¿cierto? Entonces, él decía que todo tiene unos principios lógicos y demostrativos, ¿sí? Es aquí que encontramos el teorema de Tales de Mileto. Este teorema explica que dos rectas concurrentes, cuando son trazadas por 2 rectas perpendiculares, los segmentos resultantes son absolutamente proporcionales y esto es absolutamente comprobable, ¿sí? También Tales de Mileto se le atribuye el que haya podido medir las pirámides de Egipto por medio de la sombra. Entonces, él demostró a los de Egipto cómo por medio de la sombra y por medio de métodos matemáticos trigonométricos se podía medir la altura exacta de estas pirámides. También podemos atribuirle a Tales de Mileto que, como ya sabemos que él creía que dentro de la filosofía que todo tenía un principio y entonces él consideraba que el agua era el principio de todas las cosas. Pues hoy día ya sabemos que hay muchas otras cosas que son necesarias para la vida, pero él creía que el principio de la vida era a través del agua y buscaba cómo demostrarlo matemáticamente. Ok. Le tengo otra pregunta. Dice, ¿en qué aspectos se relacionan los aportes de Tales con la epistemología de las matemáticas? Bueno, la epistemología tiene un fin, que es el demostrar
las teorías y los fenómenos, la ciencia, demostrar que es así, demostrar que los procesos científicos son reales y son demostrables, ¿cierto? Entonces, es veraz la contribución de Tales de Mileto, porque exactamente ese era el objetivo de él, demostrar por medio de la observación y demostrar por medio de las contribuciones que todo cuanto se realizaba tenía un fin, tenía un método y tenía un proceso natural, que en realidad es el fin de la epistemología. Okay. Interesante la vida de este filósofo matemático. Bueno, Mabel, ahora cuéntanos un poco sobre la vida de Zenón de Elea. ¿Quién fue Zenón de Elea? Bueno, Zenón de Elea fue un personaje muy interesante, ya que él fue un filósofo griego que vivió en el siglo V, nació en Elea, una colonia de Grecia en el sur de Italia, y fue discípulo de un filósofo llamado Parménides. Este filósofo desafió las ideas, él quiso comprobar las ideas de su maestro en sí, ese fue su fin. Él quiso comprobar las ideas de su maestro, y las ideas de su maestro era que afirmaban que la realidad era inmutable, o sea, que la realidad no tenía cambio, y que todo lo que nosotros vemos como movimientos y son una simple ilusión de nuestros sentidos. Compañera Mabel, usted que sabe bastante de estos personajes, de esta historia, ¿nos puede explicar un poco una de sus paradojas en términos matemáticos o lógicos? Bueno, una de las paradojas de Zenón de Elea es la de la tortuga y Aquiles, ¿sí? Esa es una de las más famosas. En realidad, algunos estudiosos creen que sus paradojas fueron 40, aunque en realidad hay anotadas dentro de los libros de los historiadores 10, pero una de las más controversiales de él es la de Aquiles y la tortuga, donde Zenón dice que si hay una carrera entre Aquiles, que era un militar, el más veloz de Grecia en ese tiempo, y una tortuga, si a la tortuga se le da ventaja, Aquiles nunca podrá alcanzar a la tortuga, porque cuando Aquiles llegue al punto donde estaba la tortuga, ya la tortuga habrá avanzado, y así sucesivamente. Entonces, para Zenón hay unos intervalos indefinidos de pequeños y más pequeños y más pequeños, infinitos pasos. Entonces, por ese motivo, Aquiles nunca va a poder alcanzar a la tortuga. Ese fue uno de las paradojas más controversiales de Zenón. Bueno, Mabel, cuéntanos, ¿qué métodos matemáticos modernos han ayudado a resolver, a interpretar sus paradojas? Bueno, pasaron muchos años hasta que se pudo comprobar estas paradojas de Zenón de Aquiles, y se hizo a través del cálculo infinitesimal y la teoría de límites, ¿sí? Las paradojas de Aquiles, para muchos estudiosos, no es que estén equivocadas, sino mal formuladas. Esas ya han sido comprobadas, muchas de ellas. Lo importante de las paradojas de Zenón es que llevaron al ser humano a pensar, a buscar la comprobación de, y a través de buscar la comprobación de si esto era observable, si era comprobable, entonces se hicieron muchos avances en las matemáticas por medio de estas paradojas que llevaron al ser humano a pensar, a observar, a analizar y a contribuir a través de la historia, y lo sigue haciendo, porque mire que hoy día nosotros seguimos trayendo a colación a Zenón con sus paradojas.
Bueno, Mabel, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento. Es algo muy importante que debemos de conocer de estos filósofos que nos ayuda en nuestro diario vivir. ¿Qué dice mi compañera Joana? No, pues fue algo muy interesante, aprendimos mucho sobre estos dos personajes de la historia de la matemática y nos damos cuenta que fueron muy importantes, ¿verdad? Nos dieron a conocer tantas cosas de la matemática que hoy en día la tenemos que poner en práctica. Bueno, pues puedo terminarles diciendo que Tales de Mileto fue considerado el primer matemático, porque fue el primero en usar principios lógicos y demostraciones en geometría, ¿sí? Cuando midió las pirámides, algunas narraciones cuentan que tuvo la capacidad de, para ayudar a su pueblo, a su nación, en una batalla militar, de separar el cauce de un río para que los militares pudieran cruzar. Por todos estos hechos y muchos más que no tratamos el día de hoy, Tales de Mileto es considerado el primer matemático. Y ha sido un gusto estar en este presente tiempo compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Mabel, muchísimas gracias. Esto es todo por hoy. Nos estaremos viendo. Chao, chao. Chao.